Hola amigos, regresamos con Conociendo A y este programa es diferente porque en vez de tener un solo invitado tenemos muchísimos que se tomaron el tiempo, muchísimas gracias, de darnos su opinión acerca de este tema. Son personas muy influyentes en la sociedad, así que vamos a ver qué piensan. ¿Qué tan importante crees que es la educación sexual en los jóvenes y por qué? ¿Qué tan importante? Igual de importante que respirar. Creo que debería de ser algo esencial, que se lo tiene que hablar tanto en los colegios como en la casa, y por muchos motivos, ya sea desde el lado de autoexploración que puede llegar a tener un niño, desde el lado de la aceptación de que de lo que está sintiendo, de lo que está pasando está bien y es normal porque es un ser humano, y también la parte de saber cuidarse en cuanto a las infecciones, a las enfermedades, a la responsabilidad que en verdad conlleva el tener relaciones con una persona. Es sumamente importante porque la sexualidad es parte del ser humano y tenemos que tener una relación saludable con ese aspecto de nuestra vida. Por lo que si tenemos educación sexual integral de calidad, podremos saber identificar patrones de abuso sexual, poner límites, conocer nuestro cuerpo sin asco ni tabúes, poder prevenir enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, saber diferenciar entre una relación sexual verdadera y la pornografía, y sobre todas las cosas tendríamos una sociedad mucho más educada, más saludable, más feliz y consciente de sus acciones y decisiones. Creo que es importante saberlo desde jóvenes, a temprana edad, que profesionales además puedan guiarnos como desde jóvenes a todas las personas, para que no se convierta en un tema tabú, porque es normal, es un tema bastante normal y necesario saber, para que no haya confusiones, para que no haya miedo de hablar, sino que simplemente se lancen las preguntas que se tengan que lanzar y sean contestadas. Considero que la educación sexual en los jóvenes en la actualidad es fundamental para que de esa manera se puedan evitar no solamente los embarazos no deseados, sino también el tema de las enfermedades que obviamente sexuales están obviamente al orden del día, lamentablemente, en nuestra sociedad. Muchas veces en hogares, por evitar salir de la educación sexual, se cometen muchos errores y se desarrollan obviamente niños, adolescentes con vergüenza de la educación sexual, y al momento, por evitar preguntar al padre o la madre, terminan escuchando amigos o personas que obviamente quizás no tengan la orientación que un padre o un familiar cercano se lo podría dar. Entonces es fundamental de que las instituciones puedan emitir este tipo de mensajes educativos, sobre todo en el tema de la educación sexual. ¿Debería de ser responsabilidad del hombre estar atento a la disposición y comodidad de la mujer a tener relaciones sexuales? No creo, sinceramente, de que tenga que ser responsabilidad del hombre. Yo soy muy partidaria de que la mujer es totalmente capaz de decir no, hasta aquí, no quiero hacerlo, no me siento cómoda. Sí es cierto de que en muchas ocasiones, en base a la manera de pensar de muchos hombres o esta como autocrítica que nos ponemos las mujeres de decir, ay no le voy a decir que no porque ya estamos en acto sexual, entonces no se puede decir que no, o básicamente como que si ya estás en el departamento de, supongamos esta persona, si estás en el departamento de él y ya entraste, uno ya asume de que tiene que tener relaciones. Y tranquilamente no tiene que ser así, o sea, si realmente no te sientes cómoda, si no estás con ganas, si tuviste ganas y después se te pasó, estás con todo el derecho a decir, no, ya no quiero hacerlo, ya no quiero tenerlo, no me siento bien, no me siento cómoda, y es totalmente válido, no tiene que ser una responsabilidad que se tenga que poner en manos de alguien más, si es cómo te estás sintiendo tú, tienes que ser capaz de poder decirlo y comunicarlo. Obviamente es un sí, claro, o sea, todas las personas merecemos respeto. En su mayoría los hombres a veces como intentan tener relaciones sexuales por esta necesidad básica, ¿no? Estos impulsos, sin pensar primero en si la otra persona quiere. Entonces eso ya es violar el espacio y los derechos de la otra persona. Así que para mí siempre tiene que haber un consenso entre las dos personas, siempre tiene que haber un acuerdo entre las dos personas. Las dos personas tienen que querer esto. Es fundamental que todos nos eduquemos en el tema del consentimiento. Sin embargo, sí, absolutamente, los hombres obligatoriamente tienen que abstenerse de tener relaciones sexuales con personas que no les hayan expresado un sí de manera clara, rotunda y lúcida. No importa si es tu pareja o no, no hay un sí, no hay sexo. Y ojo, las personas que se encuentran en estado etílico son menores de edad
o están inconscientes por A o B razón, no pueden consentir. Si tienes relaciones sexuales con una persona que no te da un sí, eso es abuso. Sí, esto es también fundamental porque no se puede forzar a una persona a tener relaciones sexuales. Y así sea tu pareja ya estable, en este caso su esposo, tu esposa, porque muchas personas hemos escuchado casos también de personas o esposas que se sienten abusadas por sus maridos por tener que cumplir, obviamente, al momento de tener relaciones sexuales. Y obviamente eso ya resquebraja la relación, daña obviamente el tema de la confianza, la intimidad, y ya la próxima vez que vayan a tener relaciones sexuales no lo va a hacer porque ella quiere, sino por temor o simplemente por cumplirle a su esposo. Y eso no debería ser. El acto sexual debe ser obviamente por mutuo acuerdo y nunca debe ser obligado. ¿Por qué piensas que la sexualidad sigue siendo un tabú? Creo que es porque sigue siendo un tabú. Sigue siendo un tabú tan grande que por eso mismo no se habla, y al no hablarse no lo vemos como algo normal o dentro de la normativa, ¿no? Siempre es algo que está oculto, siempre es algo que está escondido, siempre es algo que no se habla en cualquier lugar, o muchas veces cuando se habla te tachan de vulgar, te tachan de un montón de prejuicios que tiene la gente acerca de este tema. Desde pequeños no se trata este tema como un tema normal, entonces es como un tema tabú. A veces cuando preguntas es como no preguntes, no hables de eso. Entonces todo esto crea una especie de misterio, ¿no? Y también es como algo como un tema del que no se debería hablar, cuando debería hablarse abiertamente para justamente que no haya confusiones, que haya más conocimiento y más conciencia sobre el tema y sobre lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. Pero para muchos sigue siendo un tema tabú o desconocen del tema. Hay que comprender que influye muchísimo el contexto de la persona, los aspectos sociales, culturales, religiosos y de formación. Y lamentablemente, mientras sigamos reproduciendo la idea de que sexualidad es única y exclusivamente equivalente al acto sexual y es un tema prohibido, sucio, solo de adultos, no vamos a poder mejorar en muchísimos aspectos sociales que hasta el día de hoy nos aquejan. Considero que este punto nace en el tema de los hogares. Como lo decía anteriormente, muchos padres, por vergüenza o porque quizás culturalmente se les hace difícil hablar de sexo con sus hijos o hijas, obviamente ellos evitan tocar esos temas sensibles e incómodos. ¿Y qué pasa? Que el niño obviamente comienza a buscar por internet, que ahora está de orden del día, y es muy fácil buscar información que no siempre es la más recomendable, o le pregunta al vecino, a la vecina, o al amigo, o la mía, y entonces sabemos que no siempre es información fidedigna o que le va a hacer bien a la persona. Obviamente entonces los padres deben preocuparse más por este asunto, incluso también preguntarle que cómo está, cómo se siente, si tiene enamorado o no, que dejen la vergüenza a un lado, porque ya después los resultados van a ser muy negativos y ahí nos vamos a lamentar, o los padres se van a lamentar de por qué no hablaron a tiempo con sus hijos. ¿Por qué crees que aún existen prejuicios en cuanto a la vida sexual o inclinación sexual de una persona? Al haber falta de aceptación, es muy complicado y difícil que sintamos empatía hacia la otra persona. Hay una frase muy clave que yo siempre la aplico, y es: tú puedes no aceptar mis ideas o como yo pienso, pero si tú respetas mi forma de pensar, nos vamos a llevar bien, porque para que exista una buena comunicación y para que dos personas se lleven bien tiene que haber respeto. Es el yo respeto y acepto como eres porque es tu vida y a mí no me está afectando. Yo creo que las personas no llegamos a entender esto del todo, ¿no? Del vivir y dejar vivir, de que lo que haga el resto con su vida no tiene nada que ver con la tuya. Cuando algo no se conoce, por lo general se le tiene miedo, porque por lo general nuestro instinto nos dice que lo desconocido hay que temerle, hay que cogerlo con cuidado, y si no se entiende, aún así ya lo vayas viendo muchas veces, entonces no lo quieres ver, lo quieres apartar porque no lo entiendes. Entonces por eso es muy importante el conocimiento, entender que todos somos seres humanos y que merecemos respeto y merecemos tener las decisiones que queramos tener. Y por eso, ¿no? Por esta ignorancia se crea la homofobia, se crea el machismo, la misoginia, todas estas fobias y odios son, por supuesto, producto del miedo y del desconocimiento, de la ignorancia. Entonces hay que aceptar el hecho de que siempre va a haber algo diferente, de que hay diversidad, y hay que aceptarla y respetarla, porque no es lo mismo como tolerar y decir, bueno, ok,
existe, pero como que no la respeto. No, o sea, hay que respetarla con todas las palabras. Por la falta de educación y las limitaciones culturales y religiosas. Vivimos en una sociedad que resta poder de decisión a los individuos sobre sus cuerpos. Es netamente misógina y discriminatoria con todo lo que considera desafiante a lo convencional. Y para mí es sumamente indignante que hasta el día de hoy, 2021, se siga esperando que las niñas sean recatadas, inocentes, puras y obedientes, mientras que los varones no tienen nunca ese peso encima. Todo lo contrario, se les aplaude e incita a conductas hipersexuales, que si no va de la mano con responsabilidad afectiva y educación sexual integral y de calidad, puede ser sumamente dañino para ellos y peligroso también para el resto. Porque quiero pensar, básicamente, días atrás revisaba un video justamente en redes sociales, específicamente en TikTok, y era un niño de 14, 15 años que bailaba y se lo veía un poco amanerado. Entonces los comentarios eran, bueno, ¿será? ¿No será? Y la verdad que, ¿por qué nos preguntamos eso en la actualidad? Si es o no es, o sea, si es o no es, ya es cuestión de él, no deberíamos etiquetarlo, que sea un hombre amanerado, que es efeminado, ya es cuestión de esa persona que sea así. Él obviamente quizás, bueno, pues que ya en su desarrollo creció de esa manera y es obviamente difícil cambiarle de mentalidad, pero es su responsabilidad, es su decisión, mucho menos si los padres o los familiares no lo juzgan, no somos nadie, nosotros las personas que estamos con un celular para juzgarlo o preguntar que si es o no es. O sea, en la actualidad ya no deberíamos preguntar si es gay o no es gay una persona, simplemente hay que aceptarlo porque es su decisión. ¿De qué manera se podría romper este prejuicio? Creo que hablando se empieza, así como lo estamos haciendo ahora. Creo que la única forma de ir rompiendo con estos tabús, que se los comience a normalizar mucho más, de que se entienda de que está dentro de nuestra cotidianidad, de la única forma es hablando se empieza. Nuevamente con conocimiento, con entendimiento y una mente bastante abierta a entender que somos diferentes. Yo estoy convencida que la solución a la mayoría de nuestras problemáticas sociales es la educación. El Estado tiene que interesarse sí o sí en cambiar cómo percibimos estos temas mediante reformas en el sistema educativo y haciendo campañas eficaces con información objetiva, clara y actualizada, que llegue a tanto niños como padres de familia, usando los medios de comunicación, todo lo que se pueda hacer, porque definitivamente tenemos que reeducarnos en temas de sexualidad, roles de género y prejuicios. Respetando, nos guste o no, es responsabilidad y decisión de esa persona, ser como es. Si es machista, obviamente, el machismo obviamente pasa en la actualidad, en nuestra sociedad es muy a menudo, el tema de la homofobia, son cosas también de que denigran a la mujer porque tener cierto cargo o porque obviamente va creciendo poco a poco en sus lugares de trabajo, entonces esto pasa muy a menudo, entonces hay que respetar. Es una lucha diaria, obviamente las mujeres también deben empoderarse más, que lo están haciendo muy bien, pero obviamente por parte de los hombres también aceptar de que ya no vivimos en el siglo pasado, donde obviamente el hombre se imponía por fuerza, por capacidad, por mentalidad, por sueldo y toda esa situación. Entonces hay que ir poco a poco cambiando esa situación que lamentablemente, sobre todo en los países sudamericanos, hay mucho machismo, al igual que en varias partes del mundo, pero obviamente en nuestra sociedad se ve mucho, sobre todo en la actualidad. ¿Es posible hacer del sexo algo solo físico o también siempre va a haber componentes espirituales, emocionales y psicológicos? Sí y no, creo que va a depender bastante de cada persona, de cómo, creo que uno se conoce, ¿no? Creo que uno sabe el identificar cuando una situación o una persona realmente te va a llevar a sentir emociones distintas, y las emociones no es algo que lo podamos frenar, esa es una realidad. Entonces yo creo que va a depender mucho de la persona. Lo que sí creo al 100% es de que cada acto sexual es un intercambio de energía. Claro, el sexo puede ser solo físico, es decir, una persona y otra tienen ganas y simplemente ya está. Sin embargo, yo creo firmemente que el sexo, hay una palabra que como que suena bastante, una frase suena bastante como cursi, ¿no? Pero es hacer el amor. Y para mí esa es la mejor manera de tener sexo, porque va más allá de solo lo físico, de solo las ganas instintivas, sino que hacer el amor conecta el espíritu, conecta las mentes, hay una sincronía bastante importante que va mucho más allá de eso. Entonces, de que se puede, lo sé, pero creo que la mejor experiencia, al menos para mí, es haciendo el amor, porque
hay ese cariño de por medio que hace que todo sea maravilloso. Yo creo que el ser humano es tan complejo y cada individuo desde sus experiencias tan propias y únicas tendrá su propia apreciación del tema, pero yo particularmente soy fiel partidaria de la responsabilidad afectiva, la cual puede aplicarse a cualquier tipo de relación, sean estas monógamas, abiertas, casuales, polígamas, etc. Lo importante es respetar al otro, ser consciente de sus necesidades, atenderlo y no tratarlo como un objeto. He conocido casos de parte y parte. Por ejemplo, hay personas que sí hacen del sexo solamente algo físico, por calentura, buscan a alguien, por obviamente saciar sus necesidades del momento, lo hacen, o simplemente para llenar un vacío. Entonces ahí lleva la parte psicológica. Obviamente, como te digo, hay personas que solo se acostumbran a tener sexo porque ya, y no pasa nada, no es que involucran un sentimiento, pero también he conocido personas que, bueno, pues solamente tienen relaciones, sexo con una persona porque les gusta, porque les atrae algo, porque las admiran, es decir, ya son otros componentes, no solamente el sexo. Entonces hay de parte y parte. Esta pregunta va para las mujeres. ¿Alguna vez te sentiste subestimada por tener relaciones sexuales dentro de una relación no formal? Sí, 100%. 100%. Sobre todo aquí. Creo que todavía seguimos con esta teoría, ¿no? De que si la mujer está teniendo relaciones contigo y no son nada, entonces es una fácil. Entonces ya está. ¿Para qué hacer de eso algo formal si ya estoy teniendo lo que quiero? Lamentablemente creo que todavía seguimos pensando de esa forma. Y las mujeres también nos ponemos a veces en ese lugar y nos sentimos culpables y nos echamos la culpa a nosotras de decir, ay, ¿por qué fue una boba? ¿Por qué tuve relaciones con él? ¿Por qué no sé qué? Cuando en verdad no debería ser así. Las relaciones sexuales, el acto sexual, el tener sexo, el hacer el amor es algo natural. O sea, vinimos como seres humanos a este planeta a reproducirnos también de esa forma. Y quieras o no, más allá de lo que sea o para reproducirnos o no, es algo natural. Pero creo que ya al pasar los años uno también es más consciente, ¿no? El que no te dejes afectar por estos comentarios o por el qué dirán o por lo que la otra persona pueda llegar a pensar. Creo que también ya es un trabajo de uno, del saber en dónde está y con quién está. Irónicamente, pese a pensar como pienso, yo provengo de un hogar extremadamente conservador, machista y estricto, y gran parte de mi miedo a mantener relaciones sexuales como otra mujer adulta de mi edad normal haría cuando no estoy en una relación formal es desapegarme de ese continuo autojuzgamiento. Sí, efectivamente he sido juzgada por otras personas, pero la peor parte de haber crecido en un hogar con cero educación sexual es cómo percibo las mías. Y esta pregunta es para los hombres. ¿Qué opinas de que algunas mujeres se las subestima o se las categoriza por ceder de una manera muy rápida a tener relaciones sexuales con una persona? Esto nuevamente es una creación social, lamentablemente me parece una tontería porque nadie define cuándo es el momento adecuado para realizar ninguna acción en general. Entonces, si la mujer decide acostarse esa misma noche que conoce a alguien, es su cuerpo, es su decisión, y si esa otra persona también quería, pues ya está todo bien, ¿no? O sea, no hay por qué estigmatizar, no hay por qué degradar ni molestar a alguien que decide eso. Es su vida, es su cuerpo, y mientras no le haga daño a nadie, está todo bien. Lamentablemente, y hay que decirlo, pasa a menudo en nuestra sociedad, en nuestro país Ecuador, de que cuando una mujer está con uno y otro hombre al poco tiempo, lo catalogan de grilla, de que es una mujer fácil, o obviamente tratan muy mal. Pero si un hombre hace lo mismo que la mujer, obviamente es lo máximo, que es un hombre supuestamente, un superhombre, y esto obviamente te das cuenta del nivel de machismo que vivimos en la actualidad en nuestro país, que obviamente si lo hace la mujer está mal visto, la señalan, la critican, la cuestionan hasta públicamente. Pero si lo hace un hombre, chévere, está bien, incluso hasta la propia familia los aplauden porque bueno, pues lo hace quedar bien supuestamente. Así estamos. ¿Crees que el tema del consentimiento está claro o hace falta educación al respecto? Creo que todavía hace falta educación, sobre todo en las mujeres, bueno, sobre todo en los hombres, perdón. Porque me he topado con amigos que creen que muchas veces que han tenido sexo así nomás ha sido consentido y en verdad por no caer en una violación, pero casi, creo que sí falta bastante conocimiento. Creo que se tiene que entender del que no es no
y que es algo que no se tiene que poner en duda, porque muchas veces decimos nosotros las mujeres que no, y te están preguntando, ¿y pero por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y pero y esto? ¿Y el otro? Pero dale, te va a gustar, pero dale, que esto, que el otro, y se convierte en un juego de lo que el uno dice y el otro contradice, y el uno dice, cuando si la chica ya te está diciendo que no, es no, hermano, o sea, listo, fin, se acabó. Es un tema nuevo que por fortuna ha tenido muy buena acogida y remembranza en redes sociales y otros medios. Pero al ser un término nuevo y al existir muchas personas que aún no están familiarizadas con él y todo lo que envuelve, es muy necesario que se refuerce dentro de los temas de la educación sexual integral. La gente debe tener claro, hombre o mujer, de que cuando alguien no quiere tener relaciones sexuales, no quiere y hay que respetarlo. Y esto obviamente me remonto a mi respuesta anterior. Hay personas o mujeres que obviamente prácticamente son obligadas a tener relaciones con sus maridos, con sus esposos, con sus novios, justamente por una situación de que debe cumplir con su pareja. Y esto no debería ser así. Si una mujer te dice, no quiero, estoy cansada, o tengo alguna situación que me incomoda estar contigo, hay que respetarlo, por mucho esposa que sea. Entonces hay que respetarlo. De la misma manera con los hombres, obviamente, y porque una pareja es de dos. Entonces todos en un momento vamos a creer, no quiero, estoy cansado, o simplemente ya no te deseo sexualmente. Entonces esa parte hay que respetarlo, pero lamentablemente no siempre se da. Hay personas que obviamente piensan de que o ven a la persona como un objeto sexual y así se quedan y no van más allá. De todo corazón, muchísimas gracias a cada una de las personas que se involucraron para hacer este video. Me encanta que hayan sido hombres y mujeres y me encantó que hayan pensado tanto esta respuesta, porque ellos saben que son personas influyentes, que tienen voz, que las personas están escuchando lo que tienen para decir. Entonces me parece increíble que usen esta plataforma para dar su mensaje. Muchísimas gracias a todos los que colaboraron y gracias a ustedes también por vernos. Nos vemos en el siguiente segmento, Tu Mejor Versión.